Noche, Dios le bendiga, gracias por estar en nuestro canal José Arias Oficial. Como siempre, le sugerimos darle like, a comentar y compartir en sus redes sociales para que pueda llegar a más. Tenemos hoy un invitado especial, nuestro hermano Jerison Cabrera, evangelista, ministro del Señor. Dios te bendiga, hermano profeta. Querido, para mí es más que un privilegio, José, estar aquí en un espacio que no solamente es tuyo, sino de todos nosotros. Amén, que disfrutamos este contenido tan edificante, y hoy también estamos aquí para compartir una palabra de parte de Dios. Amén. Nuestro hermano Jerison, director del espacio Escogido TV, también de su canal personal, Jerison. Así que síganlo también ahí y vayan, porque también tiene un contenido interesante y yo sé que le va a bendecir en el nombre de Jesús. Nuestros suscriptores, que recientemente hemos tenido, gracias al Señor, unos 500 en 2 semanas, que se han suscrito a nuestro canal, también pueden seguirlo porque queremos que usted consuma algo sano de parte del Señor. Mi hermano, ¿qué traemos en esta hermoso día? Oye, sabes que se habla mucho del vino nuevo, del odre, pero hoy queremos ver la perspectiva bíblica. ¿A qué se refiere la Biblia cuando Jesús habla del odre nuevo, el odre viejo? Yo sé que hay muchas personas con preguntas en ese sentido, y hoy vamos a navegar un poquito en ese contexto. Amén. Y vamos, yo creo que podemos arrancar de una vez, José. A eso fue que venimos. Amén. Y vamos a basar la lectura en Mateo capítulo 19, su versículo, vamos a leer desde el 14 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 14 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva. Santo, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor, presentamos este espacio, este momento, para que seas tú, Dios de gloria, edificando este pueblo que vino hoy aquí. Padre, que esté escuchando por medio de este hermoso canal esta palabra. Edifica, habla en el nombre de Jesús. Amén. Según la palabra de Dios, José, según la palabra de Dios, porque cuando la Biblia habla de estos conceptos, parábolas, muchas personas suelen darle una interpretación según su tiempo, según ellos, pero hay que entender qué es lo que Jesús dice en cada contexto cuando habla de una parábola en sí. Y aquí estamos viendo un episodio donde los discípulos de Juan el Bautista, que para ese momento estaba ya preso, ya Juan no estaba suelto, lo habían capturado, y los discípulos estaban como cerca de Jesús siempre, y viendo cómo Jesús se manejaba con sus discípulos, las enseñanzas que Jesús daba. Y vemos que aquí esta pregunta que se le hace a Jesús es un poquito punzante, porque ellos están cuestionando, no solamente es una pregunta por aprender, sino ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Esta postura de los discípulos de Juan, y también ellos hacen señalamiento de los fariseos, de entender que ellos estaban cuestionándose en esto, y su postura fue directa: ¿por qué si nosotros ayunamos tanto, no ayunan así los discípulos de Jesús? A lo que vemos que Jesús le da una respuesta contundente, y de ahí es que empiezan el desarrollo de la idea para caer en el tema de los odres. Lo primero que Jesús, viendo el pensamiento de los discípulos, Jesús le hace entender algo muy fuerte y le dice: ¿acaso pueden los que están en boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Esta pregunta que Jesús le devuelve para atrás es para hacerle reflexionar, porque es evidente, José, que cuando hay boda no hay luto, no hay momento, no hay razón por qué estar triste. Tiempo de gozo, de alegría. Un tiempo de gozo, no un tiempo de ayuno. Y el ayuno está relacionado con la humillación, con el quebranto, con melancolía, con un dolor. Es cierto que es muy bíblico y es muy provechoso el ayuno, pero hay que entender que el ayuno busca quebrantarte, busca humillarte. Pero en esta ocasión Jesús le hace entender a los discípulos que
a los discípulos de Juan que sus discípulos iban a ayunar, pero en ese momento no era como ellos esperaban. Y quiero hacer una salvedad con esto. Capítulo 6 del mismo Mateo, versículo 8, revela que sí ayunaban los discípulos. Amén. Porque Jesús le dice a los discípulos de José que cuando ayunen no sean como los hipócritas, Sí. dando a entender con esto que no era que ellos no ayunaban. Lo que pasa es que ellos no ayunaban como ayunaban los fariseos y los de Juan. Para ser visto Para por los ser- hombres. ¿Usted me entiende? Porque hay que entender cómo tú haces la cosa para Dios. ¿Cómo tú haces la cosa? Porque a veces las cosas se pueden hacer para agradar a Dios o para agradar a los hombres. Eso es así. Y había una situación allí y Jesús le hace entender que no era que ellos no ayunaban los discípulos, sino que según el parámetro del reino no era necesario ser visto como sí lo hacían los fariseos y aparentemente este grupo de discípulos que ayunaban constantemente y era visible su ayuno. Entonces Jesús le da esta respuesta. Y esto llamó mucho la atención y le dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Haciendo alusión a esto, José, al tiempo ya cuando Jesús sea, el tiempo ya cuando Él sea crucificado. Fíjense que cuando ya Jesús empieza a anunciar que será quitado de esta tierra, ya los discípulos empiezan a sentirse un poco tristes y el procedimiento. Luego de que Cristo fue quitado, empezaron a ayunar más frecuentemente y el sacrificio se sintió más. Pero entonces vemos más para adelante, porque ahí es que vamos a caer, José, en los versículos 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Y es que muchas personas, José, empiezan a preguntarse, ¿pero qué se está refiriendo Jesús? De que no se debe de poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ni viejo en vestido nuevo. Esto como que no coincide, no cabe. Y luego más para abajo da como algo, una idea similar cuando habla de que el vino nuevo se eche en odre nuevo y no en odre viejo, ya que luego al fermentarse se puede echar a perder el odre. Lo primero que tenemos que contemplar ahí es la idea que hay detrás de este contexto, José. Sí. Y aquí podemos ver claramente que Jesús le estaba dando una enseñanza. Antes de empezar a desglosar qué significa cada cosa, es importante que entendamos que aquí lo que es el vestido y lo que es el vino, lo que es el vestido nuevo, hace alusión al evangelio. ¿Usted me entiende? Hace alusión a los principios bíblicos, a los principios del reino de los cielos, el tiempo de la gracia. Y lo viejo hace alusión a la mentalidad judaizante, a esa rutina de ley, a ese estilo de vida que ya en Cristo tenía cumplimiento y se consumaba, al igual que el odre viejo. Luego vemos aquí, vamos a entrar por parte. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. José, ¿qué tú opinas de esta parte aquí? Vamos a empezar a interactuar acá. Corroborando con lo que dice nuestro hermano, lo principal que debemos de ver es el contexto de lo que se está hablando. Sí. Hay gente que se basan en el vino, en el odre, Sí. y de hecho hay muchas malas interpretaciones, por eso trajimos el tema a colación para que la gente pueda tener entendimiento, pues a esto se dedica este canal. Nosotros estuvimos analizando, nos dimos cuenta que hay muchas patologías de entendimientos erradas o confusas por el hecho de que hay personas que basan esto simplemente al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento. Correcto. Que hacen entender que ya el Antiguo Testamento no tiene validez, Sí, correcto. y que ahora el Nuevo Testamento es el que tiene validez. Y hay muchos que violan eso. Sin embargo, cuando tú te vas a la palabra del Señor en el mismo libro de Mateo, Sí. en el capítulo 5, específicamente el verso 17, dice la palabra de Dios, hablando Jesús, yo no he venido a abrogar la ley ni a los profetas. Entonces la ley y los profetas está hablando del Antiguo Testamento. Quiere decir que inmediatamente usted lee Mateo 5, 17, usted tiene que entender que aquí Jesús no le está diciendo abandonen el Antiguo Testamento, Correcto. abandonen la vieja práctica, abandonen el viejo mandamiento, porque de hecho los dos mandamientos están ahí, porque de una u otra forma entre los dos tenemos enseñanza y hay leyes, de hecho en el Antiguo Testamento, que algunas no nos corresponden, pero algunas directamente vienen a nosotros, Claro. al tiempo de la gracia que corren en la persona de Jesucristo. Sí. Entonces es importante entender el contexto, ¿para qué? Para sacar la mentalidad de aquellos que creen que ya el Antiguo Testamento no tiene validez, que solamente lo mencionan cuando quieren sacar cosas de ella positivas porque le conviene en el momento, Sí. y quieren rechazar aquellas cosas que quizás en señalamiento le confrontan directamente. Cuando Jesús habla acerca del vino nuevo, fíjese que para él entrar en esa conversación, Sí. para él entrar en la materia que le está hablando a los discípulos de Juan y a algunos fariseos, porque dice la Biblia que los discípulos de él estaban con él, Sí. pero que vinieron los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos y también los fariseos junto con él. Y le preguntaron al Señor que por qué ayunan
ellos y ellos no. Y la respuesta que ya tú has mencionado, que dice que estamos de boda, el novio soy yo en representación, en un señalamiento de su persona, y que cuando se está de boda y el novio está ahí, nadie está en eso. O sea, no es el momento, no es el espacio, porque, o sea, no es el tiempo propicio para tal práctica. ¿Por qué? Porque no es tiempo, es como cuando usted está, le llegó el tiempo de la comida, el tiempo de ayunar ya pasó. Sí. Hay tiempos que son de oración y hay otros que son de comunión. La comunión tiene que ser constante. Sin embargo, hay un tiempo de una comunión más reverente, que es de rodillas delante de Dios, pero tú no vas a estar las 24 horas de rodillas. Entonces, eso es importante entenderlo. Cuando Cristo está diciendo, no está hablando de que ya esas prácticas están abolidas. Cristo está trayendo entendimiento para que la práctica sea correcta. Por eso es que cuando él dice, de hecho, le voy a decir una cosa, esto es fuerte, porque mira, Jesús no está hablando de vino ni de odre. Sí. Esto es tremendo. Sí. Jesús no está hablando de vino, Jesús no está hablando de odre, no está hablando de vestido. Jesús está hablando de una práctica. Correcto. Jesús está hablando de tema. Cuando la Biblia habla del vestido nuevo sobre el odre, sobre el vestido viejo, o del remiendo viejo sobre el vestido nuevo, Jesús está hablando de un sistema, ¿entiendes? Entonces, no es aboliendo lo antiguo. No es quitando lo que ya él mismo estableció, porque el mismo Cristo dijo, y valga la redundancia porque tengo que repetirlo, él no vino a abrogar, él no vino a quitar, de hecho, él vino a cumplir. Claro. Entonces, ¿cómo tú vas a cumplir algo que tú vienes a abolir, a romper, a quitar? No, él vino a romper y a quitar el pecado. Correcto. Y él vino a aboler la maldición a través del pecado del hombre para que el hombre tenga acceso a la gracia. Sin embargo, él vino a cumplir porque él sabía que porque la Biblia dice que la ley en ninguna manera es mala. Correcto. No, la ley no es mala, la Biblia dice que la ley es justa y santa. Y ella es la que revela la condición de nosotros. ¿Me está entendiendo? Que ahí es donde el hombre se siente señalado, correcto, se siente acusado y la ve como mala porque te señala tu pecado. Correcto. Pero en ninguna manera la ley es mala y la Biblia lo dice. Entonces, lo que queremos dar a entender es que se está hablando de un sistema. Para que su estructura mental no tenga en su memoria fotográfica un vestido que le están poniendo un remiendo viejo, y tampoco tenga una copa de vino o que le están derramando, quitando, o un odre. Realmente lo que Jesús utilizó simplemente fueron elementos simbólicos para traer una verdad espiritual del sistema en el tiempo que estábamos. Sí, y en esa misma línea, José, que tú estás explicando acá, yo quiero hacerle una alusión porque al investigar esta parte aquí que habla del vestido, ya ustedes saben que está hablando, Jesús está usando este término, pero realmente es un sistema, como acaba de decir José, y aquí claramente dice vestido nuevo, pero según eruditos, en la parte, en los más originales, no dice vestido nuevo, sino paño batonado. ¿Qué significa batonado? Señores, esta parte en el siglo I, José, en el siglo I, había unas personas que se encargaban de purificar telas y le daban con unas maderas, le daban, y luego había un proceso de purificación y este tipo de vestido, este tipo de tela, luego lo ponían al sol y lo blanqueaban. Este tipo de tela no se encogía cuando se mojaba. Y este era un proceso que hacía, que permitía que sí pudiese coserse con otra clase de vestido nuevo. Entonces, la idea, como José estaba mencionando ahorita, de que esto está haciendo alusión a un sistema. Jesús no vino a abolir el Antiguo Testamento, sino más bien a darle cumplimiento. Por eso es que, aunque el Antiguo Testamento no ha sido abolido, fíjese que algunas cosas no pasan para acá, exacto, como es el sacrificio de oveja y algunas actividades ceremoniales que había en el santuario, porque ya esto en Cristo tuvo cumplimiento. Ajá. Pero ¿qué sucede? Que la idea que viene desde Génesis culmina en Apocalipsis, ¿usted me entiende? No se terminó cuando Cristo vino, sino que tiene cumplimiento y continúa, y Jesús vino a establecer la línea que debemos de seguir. Y por eso es que aquí tenemos la idea, José, de que este tipo de vestido no es que era nuevo, era que era un vestido que estaba acondicionado para conectar con... ¿Tú entiendes? Entonces aquí estamos viendo de qué manera este vestido que el batenador procesaba, lo purificaba, lo renovaba, le daba condición y sí se podía usar y no iba a causar rotura en el nuevo. Porque la idea de esto era también que hay que entender los tiempos, porque a veces las confusiones bíblicas o las interpretaciones cerradas vienen de que a veces nosotros queremos interpretar lo de antes. O sea, a veces hay gente que dice, acá, no te pongas zapatillas porque tú no eres Jesús que andaba en sandalias. Y hay uno que entiende que son muy santos porque usan lo antiguo. Sí. Y es tratar de entender conforme al tiempo. Por ejemplo,
lo que tú hablas acerca del abatecedor, de aquel hombre que le daba restauración al vestido, Sí. era que en aquel tiempo las tiendas chinas no, o sea, tú no podías hoy desechar una ropa y ahorita ir a comprar otra. Mayormente, a veces, habían de hecho prendas, vestidos, ropa. Cuando hablamos de vestido, no estamos hablando de un vestido de lo que nosotros conocemos en este tiempo. Estamos hablando de, si era de hombre, también se le decía vestido, que era una túnica que cargaba, dependiendo, o si era una mujer. Pero cuando hablamos del vestido, estamos hablando de la vestidura que se utilizaba en el momento. Sí. No era típico de que se fuera constantemente a la tienda a comprar, sino que las mismas se utilizaban. De hecho, los muchos colores no existían en la ropa. Correcto. Existían colores como el crema, como el color tierra, colores marrones oscuros y así como el color de la piel. ¿Por qué? Porque realmente eran mayormente naturalmente que se adquirían estas telas, Sí. tanto de los árboles, gloria al Señor, y de muchas cosas que se hacían en ese momento, en ese entonces. Por lo tanto, lo que se practicaba en aquel tiempo, o el oficio de mucha gente, era remendar, coser, eran sastres. Vamos a traerlo al tiempo, eran sastres que arreglaban prendas de vestir. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se utilizaba algo viejo en un nuevo, entonces esa parte quedaba como muy vulnerable, muy sensible. Y entonces en la práctica del trabajo, que no era sencilla, que no eran bajo computadora, que era una práctica más bien más física, entonces no podía sostener, no podía aguantar. Entonces la sugerencia de Cristo es que toma como esta analogía para traer la verdad espiritual de que una gente con una mente vieja, arcaica, pero no al Antiguo Testamento, sino a un sistema religioso implantado por los hombres, no podía contener la gloria que venía a través de la persona de Jesucristo. Por eso, de hecho, en una ocasión dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió le dio el derecho y la potestad de ser llamado hijo de Dios. Eso también tiene que ver con esto, porque algunos no le recibieron porque tenían una estructura. Correcto. Ya tenían una plataforma, ya tenían una mentalidad, una estructura mental tan diseñada a entender que las cosas tenían que hacerse así, como se le enseñó, tenían que hacerse a esa manera, con ese formato. Y cuando Cristo viene con este nivel de gracia, que ya no es diente por diente, que ya no es ojo por ojo, sino que la gracia de Dios se manifiesta por encima de, entonces la gente no entendió. El mismo pueblo a quien él fue enviado no pudo percibir por la mentalidad arcaica, cerrada, por no dar entrada a lo nuevo en Cristo Jesús, por no dejar ver ese cordero de antes y entender que se estaba manifestando ahora en la persona de Cristo, porque no entendieron. De hecho, en una ocasión, la Biblia dice que estaban contendiendo con él y lo reprendieron. Y Cristo le dice, ¿sabe qué? Ustedes no son de vuestro hijo, le dice, nosotros somos de vuestro hijo Abraham. Y Cristo le dice, si ustedes fueran de vuestro hijo Abraham, ustedes conocerían la obra mía, porque Abraham de mí fue el que habló. Entonces le dijeron, vaca, tú no tienes 50 años y tú conoces a Abraham. Y Cristo le dijo, de cierto les digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Pero vosotros no entendieron. O sea, yo vine acá con un sistema que no está divorciado del que ustedes aprendieron allá. Correcto. Lo que pasa es que mediante el camino y el tiempo iba pasando, ustedes levantaron su propia estructura. Y eso es lo que hace que hoy, estando en la presencia de ustedes, no puedan discernir. Y eso pasa con mucha gente. Claro. Eso pasa con el sistema de ahora. Porque yo quiero, Edison, más ahorita, cuando podamos desarrollar, hablar acerca del falso entendimiento que tiene mucha gente, que entienden que el libertinaje, que entiende que la apostasía, sí, eso es nuevo. Hay gente que entiende que hacerse una pela caliente, un varón hacerse una pela caliente, ponerse 2 rayas, es vino nuevo. Que yo que uso corbata, que soy cerrado hasta aquí, no lo entiendo. No, porque tú eres vino nuevo. Hay una iglesia que es de reino. Oye, hay una iglesia que es de reino. ¿Por qué? Porque practican muy similar al mundo. Se parece mucho al mundo. Son vino nuevo. Y esa no es la enseñanza. Cristo está hablando de un sistema espiritual. Cristo está hablando de una enseñanza de santidad. No está hablando de libertinaje, ni de abrirle paso a la mundanalidad, ni tampoco abrirle paso a la apostasía. Eso es muy profundo, señores, y vamos a meternos profundamente ahí, Dios José, mío, siento y poder. quiero seguir en esa misma línea que el Espíritu entró, porque cuando me trae Dios, que cuando Nicodemo también, sabe que Nicodemo fue un erudito, uno de los principales fariseos, sin embargo, no entendió el reino de los cielos, y Jesús le dice que tú tienes que nacer de nuevo. Dios mío. Nicodemo no podía, era un odre que no estaba diseñado para lo que Dios
estaba derramando aquí en este mundo, la gracia. Y por más que Nicodemo tenía un conocimiento, este conocimiento no se conectó porque él debía de nacer en ese odre nuevo, en ese hombre nuevo, para que pudiera recibir lo que hoy el Señor nos ha dejado. Y es importante que entendamos este concepto literario de lo que Jesús está hablando, para luego nosotros entrarle a usted y ayudarlo a comprender aquellas cosas que están fuera de la Biblia, que se está promulgando en muchos lugares y en muchos niveles, José, en estos últimos tiempos. Y esta es la idea del remiendo del vestido, ¿usted me entiende? Y la idea también, usted sabe que la Biblia quiere decir con el vino nuevo que no se puede echar en odre viejo. Usted sabe que el odre era una vasija hecho de piel de cabra, y esta vasija al tiempo se ponía fuerte, se ponía rígida, y este vino que se buscaba fermentar, el nuevo, buscaba unos gases que hacía un compuesto químico, que ahí el alcohol, y se fomentaba, tenía que expandirse, el vino tenía que expandirse, el alcohol, y como el odre no estaba acondicionado porque ya era viejo, se rompía, se echaba a perder. Entonces el que buscaba el vino, al final perdía el vino y perdía el que no lo hizo con Jesús. Entonces dice aquí que el vino nuevo se echa en odre nuevo para que ambos crezcan juntos, desarrollen. Entonces aquí evidentemente, según la línea que estamos trayendo hasta este momento, no, una mentalidad que no se conecta al reino de los cielos no va a poder recibir, va a rechazar, va a crucificar a Jesús, va a darle latigazo a los apóstoles, lo va a echar a la cárcel, y van a reaccionar de una forma violenta cuando el vino nuevo quiera manifestarse. Que escuche, ya fue manifestado. Ese vino es nuevo, aunque han pasado 2000 años. Dios mío, Padre amado. José, ese vino es nuevo, aunque han pasado 2000 años después que se trajo. Y yo quiero, José, que tú me expliques cómo es posible que ahora se está trayendo otra especie de vino nuevo que no es el que Jesús manifestó aquí. Porque yo entiendo que lo nuevo causa estrago. Nicodemo se sorprendió, no entendía, que se acercó de noche, buscaron gente. Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, pero no conectaban porque era extraño para ellos. No habían nacido. Pero ¿cómo es posible, José, que después de 20, 30 años de nosotros vivir en este nuevo vino que hemos recibido el día que vinimos a Cristo, de repente nos salgan de ahora por ahorita que este vino que tenemos es viejo y que no estamos conectados con lo nuevo, y que lo nuevo es lo que nos están trayendo de por ahí? Y yo quiero que desarrollemos esta parte aquí, porque hay gente que están confundida, como José decía ahorita, y tenemos que ayudarle a entender que vino nuevo, el vino nuevo de este tiempo es un vino nuevo, pero no vino de Dios. Es un vino, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Un vino nuevo, pero no vino de Dios. ¿Tú me entiendes cómo es? Es un vino nuevo, pero no vino de Dios. Entonces hay que saber que usted va a entrar en su recipiente, porque usted es un recipiente. Están buscando entrarte un vino que no vino de Dios, y ahí hay peligro, porque usted no está diseñado para ese vino. Dios.